En nombre de la ciudadanía y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. Se pone a disposición el acta número 5. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico de la Corporación Cultural de Viña del Mar por el que solicitan audiencia con la Comisión para exponer el problema que les aqueja al no recibir subvención presupuestaria del año 2022. Hacen presente que esta entidad tiene una trayectoria que data del año 1963, organizando el concurso internacional de ejecución musical Dr. Luis Sigal, único en Latinoamérica reconocido como miembro de la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música, entre otras actividades culturales importantes, las cuales se encuentran en peligro de cierre por el no pago mencionado. Correo electrónico del arquitecto señor Tomás Domínguez, por el cual informa una ola de robo de obras de arte y objetos de bronce que ha afectado al patrimonio cultural del Cementerio General y a tumbas tan importantes como la del presidente Carlos Ibáñez del Campo, Agustín Edward, la familia Rosenblit y la de las víctimas del incendio del Templo de la Compañía, y solicita ayuda en el sentido de oficiar al alcalde de la Municipalidad de Recoleta, pidiendo mayor resguardo de estas obras en el cementerio. Correo electrónico de la secretaria abogada del Directorio de Televisión Nacional de Chile, mediante el cual excusa la participación de su presidenta en la sesión de hoy, ya que aún no se encuentra firme la composición del gobierno corporativo ni se ha definido quién será a cargo de la dirección ejecutiva del canal. Con respecto a la opinión solicitada sobre el proyecto de ley que declara como patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles de TVN, señala que se hará llegar por escrito a la Comisión en los próximos días. Oficio de la diputada señora Natalie Castillo, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, pues se encuentra con permiso especial fuera del país como oradora del evento Hace una ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de la prensa en América Latina y el Caribe, coorganizado por la Sociedad de Corresponsales de Latinoamérica y el Caribe, la Escuela Latinoamericana de Periodismo y la Oficina Regional de la UNESCO con sede en Montevideo. Y finalmente, presidente, una nota de la bancada UDI, mediante el cual comunica que el diputado señor Sergio Bobadilla reemplazará al diputado señor Gastón von Mullenbrock durante la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Hay que tomar algunos acuerdos. Sí. ¿Alguna observación sobre la cuenta para tomar algunos acuerdos? El diputado von Mullenbrock está viendo la palabra. Diputado, tiene la palabra. Presidente, buenos días a todos los integrantes y los que nos están viendo telemáticamente. Efectivamente habíamos puesto este reemplazo por la mañana, pero nosotros, ustedes saben, estoy en la Comisión de Hacienda y nos llegó anoche una nueva citación de la Secretaria de Abogados y del Presidente de la Comisión de Hacienda, en la cual tenemos que estar presencialmente y me tengo que ir en 10 minutos más porque tengo que estar presencialmente para terminar de votar el proyecto de salario mínimo para que pueda ingresar a la sala. Y es por eso que estaba mi colega, al cual agradezco, Sergio Bobadilla, con ese reemplazo, porque no esperábamos que esto podamos terminar anoche, pero al final vamos a tener que terminar, antes que entre la sala, se tiene que votar en Hacienda una indicación que quedó pendiente. Gracias, diputado von Mullenbrock. Aquí tiene un buen reemplazante, llegó muy temprano. ¿Algo quiere decir, diputado? Sí, no, lo voy a reemplazar en forma permanente porque quiero hacer un aporte a esta comisión, así que tómelo en consideración, presidente. Muchas gracias. Eso lo definirá, bueno, la bancada de la UDI tendrá que definir cuál será su miembro permanente en esta comisión. Bueno. Por eso que no hemos morado con el tema de Hacienda, porque hasta, imagínense, llegó esto como a las 9 de la noche. La citación para hoy día a las 9:30 comenzamos presencialmente la votación. Así que muchas gracias. Bueno, me gustaría, si no hay más observaciones sobre la cuenta, sino para tomar algunos acuerdos. Sí. Veo al diputado Gustavo Benavente, ¿no? Sí. Diputado. Perdón, presidente, una pregunta que no alcancé. ¿Quién es el reemplazante del diputado von Mullenbrock?
El, di- el diputado Badilla, diputado. Ya. Espero que no tenga problemas con Gracias, él. presidente. Ya, Ningún gracias, problema, presidente. Bueno, sobre la cuenta se ofrece la palabra, si no, para tomar algunos acuerdos. No hay más palabras. Si le parece a esta comisión, respecto al punto 2 de la cuenta del correo electrónico enviado por el señor arquitecto Tomás Domínguez, por el cual informa la ola de robos que estarían afectando al cementerio de la Municipalidad de Recoleta, donde se indica acá estaría afectando el patrimonio cultural del cementerio general, a tumbas tan importantes como el presidente Carlos Ibáñez del Campo, Agustín Edwards, la familia Rosenblit, las víctimas del incendio del Templo de la Compañía. Quisiera pedir el acuerdo para oficiar justamente al alcalde, que es lo que nos solicitan, para que se nos entreguen más antecedentes al respecto, considerando que son temas importantes en términos patrimoniales. Como segundo punto, ya que la presidenta de la secretaria abogada, la presidenta de TVN, ahí está, no ha podido concurrir a esta comisión durante 2 sesiones, me parece que sería bueno invitarla por una tercera vez, insistir que está acá. Es sumamente relevante lo que ella nos puede indicar. Entiendo que una de las justificaciones probablemente es que no se ha reunido con el directorio, pero es importante, tenemos 3 semanas invitándola, que pueda tener por lo menos cierta idea de cuáles van a ser los lineamientos, porque es importante que la comisión lo ha pedido, que venga acá y nos cuente los lineamientos justamente de TVN y cuál va a ser el rol. ¿Les parece tomar acuerdo sobre aquello? Diputado. ¿Con quién se relaciona del gobierno TVN? ¿Cuál es la vinculación? No hay dependencia, pero ¿con quién se... Tenía que tener con la Secretaría, claro, debería haber ahí Presidente, yo sugeriría reiterar la invitación con copia al ministro. Okay. Claro. Entonces se envía la invitación con copia a la ministra, ¿no? Entonces, ¿tomamos los acuerdos? Acordado. Ok, entonces... Y el punto 1 de la Fundación Luis Igal, presidente, tal vez no recibirlos porque estamos abocados a los proyectos de ley, pero tal vez enviar algún oficio al Ministerio de las Culturas, porque no van a recibir subvención presupuestaria el año 22. No sé qué podíamos hacer ahí. Y respecto, bueno, la secretaria nos indica, respecto al correo electrónico de la Corporación Cultural de Viña del Mar, donde se nos solicita una audiencia a la comisión respecto a problemas presupuestarios para el año 2022, yo creo que sería bueno realmente oficiar al Ministerio de las Culturas para que tener más antecedentes al respecto y enviarle la información a quienes nos han pedido la audiencia. Yo creo que ese es el camino también más expedito, una respuesta más concreta a esta corporación. ¿Parece? Okay. Acordado. Perdón, la diputada Claudia Mix tiene la palabra, no la había visto diputada. No se preocupe, presidente. Lo que pasa es que yo estoy en la misma situación que el diputado. Nos citaron a Hacienda ahora a las 9 y yo estoy llegando al Congreso, entonces lo más probable es que tenía la intención de pasar físicamente a la cultura, lo más probable es que me tenga que ir directo a la de Hacienda. Estamos entrando a la ciudad ya de Valparaíso. Entonces, eso quería informarlo, presidente, porque efectivamente quedó una indicación que ingresó el Ejecutivo anoche y la tenemos que votar hoy día en la mañana. Así que quería también pedirle esa comprensión. Sí, no se preocupe, diputada, sabemos lo importante del proyecto que tiene que asistir, así que además ya está presente en esta comisión. Sí. Entonces seguimos con el orden del día, ¿no? Entonces, Continuar con esto. en razón de la sesión de hoy, tenemos la tarea de continuar con el estudio del proyecto de ley que declara patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles de TVN, correspondiente al boletín número 13.628-24. Asiste
la subsecretaria de Patrimonio Cultural y presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, la señora María Paulina Soto Lavé, junto al jefe jurídico de la subsecretaría, el señor Marcelo Valenzuela Vargas. ¿Está la subsecretaria por ahí? Aprovecho antes de dar la palabra, subsecretaria, también de saludar a los diputados que están presentes de manera telemática. Veo que está el diputado Eduardo Durán, el diputado tuiteado, la Marta González, quienes ya también han intervenido en esta sesión, el diputado Gustavo Benavente y la diputada Claudia Mix. No sé si me falta alguien más, pero... Gracias, presidente. Buenos días. Bueno. Así que, subsecretaria, tiene la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la consideración de tener a bien escuchar nuestra opinión, que en este caso va a ser una opinión fundamentalmente técnica, en tanto nos parece que la solicitud no tendría posibilidad de ser tratada como objeto de ley, es decir, nuestra opinión, más allá de referirnos a la pertinencia sobre la condición de los bienes que se están postulando, de ciertos bienes, dice, ¿no?, la propuesta de TVN para ser reconocida como en la solicitud se habla de patrimonio material. Es deber nuestro señalarles que no existe esa categoría legal y que, por otra parte, nos parece que la generalidad de la solicitud podría tener no solamente retraso, si es que el interés es justamente la protección de estos ciertos bienes, que la primera recomendación entonces es, primero, que no tenga tratamiento de ley, sino más bien de declaratoria de monumento nacional, dentro de un par de categorías donde perfectamente cabría las condiciones de bienes materiales. Nos referimos a que, por un lado, entendemos que lo que se está intentando proteger es la condición espacial, arquitectónica, su locación, su historia asociada a, y eso habría que definirlo en términos de polígonos más exactos. La propuesta tiene una amplitud tal que el propio Consejo de Monumentos Nacionales, incluso revisándola como proyecto de declaratoria, no podría aceptar si es que no está plenamente definido. Lo segundo es que también aquí ya intervengo en términos personales, pero también profesionales como especialista del sector. Me parecería a mí y que sería muy conveniente que a los promotores del proyecto se les sugiriese que dentro de esos bienes materiales que pudieran proponer como con declaratoria de monumentos nacional pudiese incluirse los archivos de TVN, desde el punto de vista de la memoria, de la calidad histórica que normalmente el Consejo de Monumentos Nacionales acoge con mucha aceptación, con mucha apertura, y la archivística de las instituciones que tienen un acervo de tanta importancia como el que ha generado TVN, nos parecería que debería incluirse entonces en esta definición que todavía estaría muy amplia en la propuesta inicial. Y voy a terminar entonces señalando que tenemos la mayor disposición a apoyar y a acoger la propuesta en este entendido de que el espíritu de la misma apunta más bien a la protección y que en ese sentido el mecanismo que sugerimos es el que acabo de señalar, una declaratoria de monumento nacional que podría caber dentro de los inmuebles de conservación histórica o la zona de conservación histórica. Pero para mayor precisión, no sé si me permite el presidente, le quisiera dar la palabra a nuestro jefe jurídico, Marcelo Valenzuela, para que especifique las leyes que fundamentan esta propuesta que estamos haciendo, como digo, de carácter técnico, y donde me he permitido sugerir
a los proponentes que puedan incluir el archivo de TVN dentro de la declaración. Gracias, subsecretaria. Gracias, subsecretaria. Le entrego la palabra al señor Marcelo Valenzuela. Muchas gracias. Buen día. Sí, efectivamente nosotros lo que vemos de este proyecto es que sería inadmisible o de todas formas inconstitucional porque pretende por ley regular materias que no se regulan de esa forma. Entonces, claro, nosotros advertimos en este proyecto dos problemas, que era el que acabo de mencionar y a la vez el que se crearían categorías que no están reconocidas en la ley, como son las de patrimonio material y patrimonio cultural, como señaló la subsecretaria. Nosotros, nuestra legislación, que es la ley de monumentos nacionales, reconoce las categorías de monumentos históricos, monumentos públicos, que son las estatuas que no pueden ver en la calle, las zonas típicas y los que son por el solo Ministerio de la Ley, que son los de monumentos arqueológicos y paleontológicos, y también en esa categoría entran los monumentos públicos. Y por tanto, la manera, como bien señaló la subsecretaria, de declarar bienes, o sea, de proteger bienes, tanto muebles como inmuebles, se hace a través de un decreto expedido por la ministra de la Cultura, el Arte y Patrimonio, previo informe favorable o expediente favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. Y claro, como señalé, eso se hace a través de un decreto. El concepto legislativo de patrimonio material, como lo estamos entendiendo, no existe como una categoría particular, está mencionado como dentro de los principios de la ley 20.045 que crea el Ministerio de las Culturas, y por tanto nosotros vemos que esto debe subsumirse en dichas categorías y por tanto no es materia de una ley particular. Sí, efectivamente, creemos que esto debe encauzarse jurídicamente, como lo señaló la subsecretaria, es decir, que nosotros, que se presente una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales, se genere el expediente y el órgano colegiado Consejo de Monumentos Nacionales proceda a declararlo monumento y así seguiría su curso regular. Eso es. Muchas gracias. Si no hay más subsecretaria, no sé si tiene algo más que agregar al respecto. ¿No? Ok. A contestar preguntas que pudiesen tener los integrantes de esta comisión. Sí. Bueno, se ofrece la palabra. Sí, comentarios respecto a las opiniones que ha entregado la subsecretaria y el asesor jurídico de la subsecretaría. La diputada Claudia Mix ha pedido la palabra. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, no, estoy siguiendo y me interesa mucho este debate. Parece que cuando se habló en la sesión anterior de este tema, efectivamente lo planteamos las dudas respecto como a la vía de declaratoria, así que por tanto con la información, y agradezco a la subsecretaria y a su asesor jurídico, porque creo que es fundamental ir despejando, independiente de que nosotros efectivamente tengamos el interés de proteger un bien que es un patrimonio desde mi punto de vista, y también agradezco la sugerencia de la subsecretaria presidente, porque lo mencionaba incluso el diputado Tuite el otro día respecto de qué es lo que hay adentro, de lo que podemos rescatar, de lo que queda, digamos, de más allá del edificio, es efectivamente la producción, lo que ha creado, lo que le ha entregado el país a través de todo su contenido, su línea editorial, sobre todo en el ámbito cultural. Y creo que la sugerencia que ha hecho también la subsecretaria es muy, muy importante, muy importante. Creo yo al menos que deberíamos recogerla y a lo mejor acordar desde la comisión esta solicitud digamos, a monumentos nacionales para que se evalúe lo que nos acaban de plantear y finalmente archivar el proyecto si no tiene vía de tramitación. Eso así, de forma rápida, ¿no? Obviamente un debate que tenemos que dar en la comisión, pero creo que quedó demasiado en evidencia que no es el camino a seguir, pero que no lo soltemos. Creo que es importante cuidar y preservar lo que allí tiene y el aporte que ha hecho en términos culturales TVN. Eso, presidente. Gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra?
No, no he levantado la... Yo quisiera agregar algo, estimada comisión. Efectivamente, y parto por agradecer a la subsecretaría por asistir a esta comisión, porque este proyecto viene del periodo anterior, periodo donde algo alcanzamos a debatir y justamente pedimos la presencia de Consejo de Monumentos, la subsecretaría, entendiendo que justamente lo que nos cuenta hoy día la subsecretaria podía ser una de las respuestas respecto a este proyecto. Yo incluso fui invitado a firmar este proyecto, no lo quise hacer porque también me parecía que justamente saltaba ciertas normas respecto a las declaratorias de Consejo de Monumentos Nacionales. Bien decía también en esta comisión que el carácter del Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico que justamente decide en base a criterios de diversas consideraciones, académicos, como sea técnico, si un bien tiene la facultad de ser declarado en una de las categorías que además aquí se han señalado. Y por lo tanto, nosotros lo que hoy día escuchamos por parte de las autoridades justamente que va en esa línea, digamos, que va en esa línea, porque sería muy peligroso, lo pongo desde el otro punto de vista, que también lo planteaba, claro, que nosotros los parlamentarios estemos declarando patrimonio cualquier tipo de zona, por ejemplo, zona típica, monumentos nacionales, desde aquí la Cámara de Diputados y Diputadas, me imagino cuántos diputados estarían ofreciendo en sus regiones declarar patrimonio, no sé, patrimonio de la humanidad en Gelmó, no sé qué, poniéndome yo, entonces sería muy, entonces por eso está el Consejo de Monumentos, para ponerle orden, entonces, está muy caro, está muy caro. Está muy caro. Pero efectivamente, si yo quisiera preguntarle algo a la subsecretaria o bien o al señor, al asesor, solo por un tema más bien académico, el expediente, porque se tiene que presentar un expediente, ¿cierto? Para que algo se declare y entre al Consejo de Monumentos Nacionales y luego el ministerio haga un cheque, haga un paréntesis. Ministra, esa subsecretaria, en la región de los lagos hay una isla, insisto, que es la isla Ucar de Chiloé, una isla maravillosa, que es una de las postales más emblemáticas del archipiélago de Chiloé, que es una isla pequeñita, que tiene un cementerio, que tiene una pasarela muy, muy larga. Francisco Coloane la denominó la Isla de las Almas Navegantes, que está ahí a punto de ser declarada patrimonio. Hoy día tiene hartos problemas, de hecho este verano con la gran cantidad de visitas que tuvo efectivamente algunas problemáticas porque no tiene, por ejemplo, estacionamiento, entonces llega la ciudadanía porque tiene poca señalética y van generando un daño a ese espacio y sería bueno, y por eso hago este paréntesis, subsecretaria, que le pueda poner ahí cariño. Nosotros logramos acelerar un poco el proceso, pero no ha sido aún declarado, entiendo que es monumento nacional, además tiene unos humedales alrededor. Cierro el paréntesis. Volviendo a la solicitud académica de los expedientes, me gustaría que nos pudieran contar cuál es el proceso justamente para una declaratoria. ¿Quién tiene que presentar el expediente? Sea un municipio, una universidad, una agrupación, desde la Cámara de Diputados, para que se nos explique y tengamos claridad, y quienes están viendo también esta transmisión puedan conocer al detalle cómo es el proceso de la declaratoria de algún monumento, zona típica, etcétera. Antes de, perdón, subsecretario, el diputado Badilla está pidiendo la palabra antes de... Diputado. Gracias, presidente. Buenos días, subsecretaria. Sergio Bobadilla, diputado del Distrito 20, el Gran Concepción. Siempre me he preguntado, y yo no sé, puede que no sea el momento, pero aprovechando la oportunidad que está la subsecretaria, siempre me he preguntado, declarar monumento nacional es un proceso, yo diría que engorroso, por decirlo de alguna forma. Pero lo más complejo y lo más engorroso, subsecretaria, es la mantención, el cuidado de estos espacios que se declaran monumentos nacionales. Y yo tengo un ejemplo muy, muy claro en mi zona. La planta generadora de energía eléctrica hidráulica, que la construyó Edison, se declaró monumento nacional hace mucho tiempo.
y durante mucho tiempo no se ha invertido ni un peso. Y hoy día está en un total y absoluto abandono. Entonces, si yo entiendo que el objetivo de declarar un espacio, un lugar, una construcción, monumento nacional, precisamente es para conservar, ¿ya? Y que trascienda en el tiempo. Pero lamentablemente eso no ocurre con muchas declaratorias y muchas instalaciones o edificios o construcciones se van deteriorando porque no se puede intervenir oportunamente para su mantención. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y puede que no sea motivo de este proyecto, la discusión. ¿El Ministerio está pensando en algo para corregir esta situación que está afectando, como digo, a muchos monumentos nacionales a lo largo del país? Le pongo otro ejemplo, el Liceo Enrique Molina de Concepción, la misma historia. Vemos cómo se está deteriorando paulatinamente y no se hace absolutamente nada. Entonces, me gustaría alguna reflexión en ese sentido, subsecretaria, si lo tiene bien, por supuesto. Presidente, gracias. Gracias. Subsecretaria, tiene la palabra. Bueno, les agradezco muchísimo que nos den la posibilidad de ampliar, digamos, este diálogo imprescindible que tiene un componente, como bien dice el presidente, de carácter más académico, en el sentido de que hay una sistematización en la academia sobre la conceptualización, sobre una dimensión que no necesariamente es aplicada como el deber que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales, que claramente es, además de consejero colegiado, es una instancia que tiene que hacer un pronunciamiento con base técnica y crecientemente, diría yo, con consecuencias políticas como las que acaba de describir el diputado. Hay una dimensión, por lo tanto, que tanto en la academia como en la política pública empieza a hacer sentido común. Cuando digo sentido común, lo digo en el máximo y alto estatus que tiene el sentido común, y que es que estamos viviendo en el mundo un creciente proceso de patrimonialización que hace que deje de ser solamente una temática de expertos. Es decir, estamos viviendo una especie de excedente de declaratorias, como bien ustedes han intuido y señalado, que nos genera un problema segundo, que es justamente el tema de la mantención, la salvaguardia o la conservación, que es la palabra que a mí menos me gusta, digamos, ¿no? Como si fuera una conserva. Lo digo en el sentido siguiente, creo que las comunidades, los actores, y aquí aprovecho de ir contestando, entendería yo, la pregunta específica sobre cómo proceder a continuación con la propuesta de TVN, y también en relación, por ejemplo, a la isla de Chiloé e incluso, digamos, a inmuebles tan acotados desde el punto de vista de su delimitación espacial como un liceo en Concepción tan emblemático como el que se ha citado. Tiene que ver fundamentalmente con que ese actor o ese conjunto de actores o la comunidad toda donde está inserto ese patrimonio o al que pertenece esa comunidad en términos espaciales tenga la capacidad de darle continuidad a la protección y salvaguardia de ese patrimonio. Entonces, lo que está ocurriendo es que claramente el Estado no está siendo capaz de cumplir todas las funciones que supone lo que ocurre o acontece posterior a la declaratoria técnico-política que hace el Consejo de Monumentos Nacionales. Les voy a dar solo un dato. La Subsecretaría del Patrimonio tiene una planta de 35 trabajadores. O sea, ustedes comprenderán que las capacidades de monitoreo de los cientos y cientos de miles de declaratorias que se han producido crecientemente en los últimos 15, 20 años, si no son sostenidos por las comunidades, no tienen ninguna posibilidad desde el punto de vista público de hacerse cargo, digamos, de esa responsabilidad. Así que creería yo que la sugerencia que hice, ya de carácter más técnico-profesional, en mi calidad más bien de especialista, de cooperante internacional, de académica, respecto del archivo, por ejemplo, de TVN, constituye una de esas conciencias, digamos, de que haya capacidad genuina y real, de que aquello que se propone
proteger, seamos también responsables y capaces de salvaguardar en el futuro, posterior a la declaración. Un pie de página a propósito de estos paisajes naturales maravillosos. Probablemente el Consejo de Monumentos Nacionales, la problemática mayor que está teniendo que acoger en este minuto son las crecientes peticiones declaratorias de lugares de conservación natural, porque ahí estamos hablando de una complejidad absolutamente mayor, ¿no? O sea, la ley de medio ambiente obviamente nos impone otras cosas. Por ejemplo, el caso de Hualpén, a propósito de la 8ª región, es uno de esos casos emblemáticos, donde la problemática con la declaratoria es que hay cosas que no se pueden hacer y se hacen igual, y que no hay capacidad de supervisión. Entonces, cuando en una isla paradisíaca como la que nos describen, se tomase, digamos, eventualmente la decisión de hacer una protección global, biocultural, digamos, ¿no?, de la zona, tendría que haber un conglomerado de actores comprometidos, ex antes de la declaratoria, para que pudiese protegerse de ese objeto del deseo que se transforman posteriores a la declaración. Eso es un poco la reflexión que podría compartirles en términos más teóricos, académicos, pero también aplicados, digamos, lo que estamos observando que está ocurriendo a nivel político con las declaratorias. Subsecretaria, yo solo quisiera insistir en si nos pudiera, como decía en este orden más bien académico, señalar cuál es el proceso para una aclaratoria. Yo decía en ámbito, claro, para la gente que nos está viendo, justamente sepa cómo se hace el expediente y todo eso, por favor. Discúlpeme, No se preocupe. Mi cerebro se fue al imaginario de la 8ª región y de las islas paradisíacas y olvidé la pregunta técnica específica. Discúlpenme. Por favor, ministra, subsecretaria, tiene la palabra. Voy a también pedirle a Marcelo que me complete, digamos, la indicación muy elemental, pero hay una capacidad de iniciativa que no establece restricciones en términos de si son personas naturales o colectivas, e incluso no dije jurídicas intencionalmente, dije colectivas porque podrían ser agrupaciones incluso no formalizadas. Por lo tanto, la capacidad de iniciativa de presentar una propuesta ante el Consejo de Monumentos Nacionales es bastante amplia. Lo que sí pareciera bastante importante que se sepa es que la tramitación, pero sobre todo la completación de los expedientes, suele demorar no menos de un año o más. Hay una parte de responsabilidad de estos actores que proponen que debe ser absolutamente lúcida en términos de lo que estoy planteando, es decir, que se tenga en consideración una temporalidad a la que yo le agregaría el verdadero taco que tenemos en el Consejo de Monumentos Nacionales después de la pandemia. Es decir, hay un atochamiento de solicitudes detenidas en el tiempo que nos obligan a que tengamos una capacidad de espera, por decirlo de alguna manera, o de previsión en la elaboración del expediente que se va a presentar, ojalá lo más completo posible. Para eso hay técnicos, hay comisiones especializadas dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, y por eso nosotros nos atrevimos con Marcelo a sugerirles 2 categorías para el caso de TBL. Es decir, tener ex antes también asesoría para definir cuál de las 4 o 5 categorías que tenemos de declaratorias dentro de Monumentos Nacionales es otra de las precondiciones antes de elaborar la propuesta. Es decir, llegar al momento de ingresar a la ventanilla del Consejo de Monumentos Nacionales con la información técnica para la cual nosotros podemos darles asesoría desde el Consejo, y luego entender que va a haber un periodo, digamos, de espera para hacer la fila ahí en el ingreso al Consejo. Dentro del procedimiento siguiente, el Consejo mismo completa este expediente con algunas inspecciones en terreno y con algunas propuestas de ajuste que suelen negociarse. Por lo tanto, llega a la tercera fase, que es la de ingresar al Pleno del Consejo de Monumentos Nacionales
el expediente completo y un actor político técnico expone ante el Consejo, como lo estamos ahora haciendo en esta comisión, y el Consejo sesiona y normalmente aprueba. ¿Por qué? Porque la comisión especializada ha hecho el proceso de filtro y asesoría técnica de manera previa. Esas son mis 3 recomendaciones, entendiendo que los pasos son mucho más detallados. Sin embargo, yo diría que son esos 3 tiempos: un tiempo de elaboración, previendo, digamos, que el ingreso tiene que tener asesoría técnica ex antes, un periodo de ajustes y de completación técnica profesional en la comisión especializada del Consejo de Monumentos Nacionales, y luego el ingreso al plenario, donde, como les digo, es muy inusual que no aprobemos. Normalmente aprobamos con condiciones, con observaciones, pero es muy poco probable que no se produzca una aprobación si ya ha pasado por la previa aprobación de la comisión especializada. No sé si Marcelo quisiera complementar algo. Sí, precisar lo primero que señaló es que efectivamente el artículo 10 de la Ley de Monumentos Nacionales señala de que cualquier persona, cualquier autoridad o persona puede solicitar una declaratoria. En el fondo, la figura que usa es la de denuncia de algún bien que pueda tener un valor histórico, que pudiese ser susceptible de algún daño. Y efectivamente lo demás, que lo señaló la subsecretaria, recordar ahí la ley de procedimientos de la Administración del Estado, que dice que cualquier persona que hace una solicitud a la Administración del Estado puede hacerlo acompañando todos los antecedentes que tenga. Por así decirlo, acelera el trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales, porque mirando un proyecto como este, no termina de quedar claro si se refiere a bienes muebles o inmuebles. Recordemos que se pueden proteger ambos. O sea, por ejemplo, alguna de la iglesia de Chiloé es un ejemplo de protección, pero también las obras de Violeta Parra están protegidas sin estar situadas en un inmueble en particular. Y por cierto que eso aceleraría un proceso, pero ante la parte inicial de la pregunta, cualquier persona puede iniciar un proceso declaratorio. Muchas gracias, subsecretario. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra? No, no hay más palabras. Entonces, bueno, le damos las gracias, subsecretaria, también a su jefe jurídico. Desearle mucho éxito. Además, este es el mes del patrimonio, así que imagino que viene... discúlpeme, subsecretaria, el diputado Benavente acaba de levantar ahí telemáticamente la manito, así que... Entonces, yo sí decirle, diputado, si puede, use solo audio porque nos están llamando, porque recuerde por reglamento, tiene que ser el auto con el auto detenido. Así que por esta vez, por favor, apague la cámara y haga la pregunta a la subsecretaria. No, solo un comentario. Primero agradecer de acompañar. Tenemos problemas de audio, diputado. Así que bueno, yo voy a continuar. Diputado, ¿se escucha? Ahí sí, ahí sí. ¿Escucha o no? Ahí sí. Ahí sí. Solamente, bueno, ya. Lo perdimos, diputado. No. Yo solo un pequeño comentario. Este proyecto de ley que, bueno, en el caso de los diputados no recién conocimos la semana pasada, y por lo que vemos es un proyecto de ley que no tiene ninguna posibilidad de subsistir aparentemente. En primer lugar, presidente, no sé si, pero sería, en este momento me estoy deteniendo en todo caso, pero no sé si lo que correspondería sería que usted declarara la admisibilidad y nosotros la votáramos, me parece, desde el punto de vista formal, o archivarlo, no sé qué correspondería. Me parece a mí sería conveniente quizás declarar la inadmisibilidad del proyecto. Y en segundo lugar, en el caso de TVN, recordemos que estamos hablando de un edificio que se pretende declararlo monumento histórico, de un edificio que no existe. Entonces tendremos que tengamos ojo ahí,
porque ya la semana pasada hablamos algo de eso, que tenemos que estar seguros qué es lo que se pretende declarar como monumento histórico. Un edificio que ya no existe, entonces eso tendríamos que estar bien seguros respecto a la situación de hecho que realmente existe en la realidad. Y por lo que nos leyó el asesor jurídico, la norma es cualquier inmueble o cualquier edificio que pueda sufrir daño. Y en este caso ni siquiera se configuraría esa situación, porque no sufre ¿cómo va a sufrir daño algo que no existe? Eso solamente ese comentario. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La diputada tiene la palabra. Sí, bastante breve, no me voy a referir al procedimiento que planteaba el diputado Benavente. Sin embargo, creo que acá hay una discusión que es de fondo. O sea, acá no estamos hablando solo si el edificio existe o qué es lo que nosotros y nosotras vamos a considerar como patrimonio, sino que había una temática que es el espíritu de este proyecto que creo que corresponde a una discusión que vamos a tener que dar. Es sobre la protección de un inmueble donde los trabajadores y trabajadoras de TVN denunciaban que se podía vender el canal, el único canal público, lo cual esta comisión también tiene que tener un pronunciamiento. Entonces, no creo que haya que reducir la discusión en cuanto a el edificio, si es patrimonial o no, sino que yo creo que es buscar también mecanismos para la protección del canal. Yo creo que eso también es parte del espíritu que debiésemos también recoger del proyecto. Muchas gracias, diputada. Subsecretaria, no sé si quiere agregar algo a los comentarios que han hecho los colegas. No creo que me corresponda. Parece que estamos en un campo, digamos, de iniciativas de sociedad civil que yo respeto muchísimo, por supuesto acogiendo, digamos, la amplitud del espíritu de la iniciativa, que es, creo que lo que acaba de mencionar la diputada. Pero no creería que me corresponda pronunciarme al respecto. Así que les agradezco muchísimo la invitación, vamos a seguirnos viendo, tenemos una cartera de proyectos relacionados con cultura en la Subsecretaría del Patrimonio bastante avanzado, así es que eso, los saludo y los invito este año por favor a participar en las muchísimas actividades que van a tener además en carácter mixto, en el sentido que vamos a mantener las iniciativas del Día del Patrimonio telemáticas que fueron tan exitosas los 2 años de la pandemia, pero también estamos muy felices de los aforos abiertos y que están desbordados de gente, porque efectivamente creo que la cultura hace un aporte ahí sustantivo a reparar los dolores de estos 2 años. Así es que muchas gracias y hasta pronto, creo que es la expresión que corresponde. Subsecretaria. Bueno, hasta luego. Sí, yo respecto a este proyecto en particular, yo solicitaría, porque ha quedado, o sea, yo creo, con claridad, que tenemos un problema efectivamente legislativo respecto a esta moción. Ya se ha señalado que el Consejo de Monumentos es un organismo técnico, querían ser justamente ellos quienes analizan esta situación. Yo recojo lo que decía la diputada Claudia Mix, que esto debería archivarse, pero yo quisiera que la presidenta, yo estoy hoy día presidente circunstancialmente, en la próxima sesión pudiéramos decir en conjunto lo que va a pasar con este proyecto, someterlo a votación o lo que estime la presidenta. Diputada Mix me ha pedido la palabra. Sí, presidente, en mi intervención además yo sugería que nosotros como comisión, recogiendo también la inquietud y la preocupación de la diputada, que pudiéramos hacerle llegar al Consejo de Monumentos Nacionales nuestra preocupación por el inmueble, pero también, insisto, en los contenidos, en la producción que por año ha tenido el canal, que se proteja de alguna forma y que veamos la vía, si más bien nosotros no somos el aspecto técnico, pero sí como una preocupación de la Comisión de Cultura, Patrimonio y Arte, es decir, que nos interesa resguardar la producción, los trabajadores, el inmueble, etcétera, etcétera, y que ellos pudieran iniciar un estudio de la viabilidad de la declaratoria, sea del suelo, sea en términos
digamos, inmateriales, que se evalúe las alternativas que nos dio y que nos expuso aquí muy bien la subsecretaria. Eso creo que podría ser un acuerdo de la comisión. Ahora, si no lo quieren hacer ahora y esperar a la presidenta, yo no tengo ningún problema, pero creo que es el camino. Sí. Eso. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Sí, yo en la misma línea, o sea, recordar que esta comisión hemos invitado justamente a la directora, no sé si es directora, presidenta de Televisión Nacional, justamente va a abordar estas temáticas, para cerrar el tema, para que nos dé efectivamente su opinión. Yo lo que subentiendo también de lo que ha dicho hoy día las autoridades de la subsecretaría, es que también los trabajadores, por ejemplo, podrían iniciar un proceso de solicitar la declaratoria, por ejemplo, de los archivos, que yo entiendo también, siendo regiones, para mí el carácter patrimonial que tiene TVN es efectivamente su programación en la historia cultural que tiene y que ha logrado penetrar en millones de familias chilenas, más allá de su infraestructura, porque podría estar efectivamente en otro lugar, pero seguir siendo efectivamente su rol de canal público, y eso tiene que ver con los contenidos, etcétera. También yo creo que la presidenta, voy a dejar que la presidenta tome esta decisión en la próxima sesión, ver también cómo de repente desde el ministerio, específicamente la ministra también, Camila Vallejos, tiene una opinión al respecto. Yo creo que también sería importante. Entonces, no sé si hay más palabras respecto a esto, lo cerramos para pasar al punto 2 de la tabla, hacer una sugerencia ahí. Presidente. Diputado Benavente. Sí, perdón, que yo estoy mal. Yo por último, presidente, recojo algo lo que usted acaba de decir. Una cosa son los archivos de TVN, que sin duda tienen un valor histórico y cultural muy importante. El tema del inmueble yo me iría con más cuidado. Yo creo que el inmueble... A ver, ¿qué ocurre si TVN necesita otro espacio físico para funcionar? Y de hecho lo va a necesitar. Donde está ahora funcionando es un espacio bastante reducido, se hace más difícil, etcétera. Por razones técnicas también puede necesitar otro espacio para funcionar. ¿Qué va a hacer? Obviamente va a necesitar adquirir otro inmueble. ¿Y qué va a pasar con el actual? ¿Lo vamos a condenar a un gravamen de que no se pueda, que quede fuera del comercio? A mí me parece que no, presidente. Creo que es importante estar muy atentos a eso, porque nosotros también tenemos un cierto deber, que es resguardar el patrimonio del Estado. Y el patrimonio del Estado también se resguarda manteniendo el valor que tiene. No podemos estar que si TVN necesita otro inmueble, signifique una carga al Estado adquirirlo, siendo que puede obtener los recursos del mismo inmueble que tiene, generándolo. Yo creo que ese tema, a estar muy atentos, no le tengamos miedo de repente, no satanicemos la comercialización cuando lo que se trata también es resguardar el patrimonio del Estado. Gracias, presidente. Bueno, por eso yo insisto, porque me gustaría que estuviera la directora de TVN para justamente poder hablar con ella y que pueda responder también a estos comentarios que hacemos cada uno de las y los diputados. Presidente, si me permite, ella quedó de mandar opinión por escrito. Sí, ella efectivamente en la cuenta se mencionó que ella quedó de enviar un escrito respecto a su postura al tema, pero sería bueno, insisto, tenerla presencialmente. Ahí con la presidenta de esta comisión pueden también discutir. Ella tiene todas las facultades para decir el orden de la tabla también durante la semana. Entonces, cerrado este tema, me gustaría pasar... ¿No vamos a ninguna parte respecto a este tema, presidente? No, yo creo que está clarito. Sí, lo vemos con la presidenta. Y el segundo punto de la tabla, yo creo, bueno, subsecretaria don Marcelo también quedan libres, ¿cierto?, de estar conectados a esta comisión. Iniciar el estudio del proyecto de ley que establece el Día Nacional de los Humedales, correspondiente al boletín número 12.326-12, que está en un segundo trámite constitucional. Diputadas y diputadas, yo prefería este proyecto, que es un proyecto sencillo de un artículo, por invitar a la próxima sesión a sus autores y poder votarlo en la misma sesión. Muy, muy sencillo. Además que hemos hablado harto del tema de humedales, siguen siendo un tema muy contingente, por lo tanto yo propondría, para no votarlo hoy día, invitar a los autores y votarlo la próxima sesión, si les parece bien. ¿Parece bien? Acordado. Y el tercer punto es también iniciar el estudio del proyecto de ley que regula la difusión de contenidos, información y servicios en plataformas digitales
y redes sociales correspondientes al boletín número 14.785-24. En el mismo tenor, abro la palabra de sugerencias para también recibir a algunos invitados respecto a este tema. Yo creo que sería importante, por ejemplo, invitar a la ministra. La ministra, yo creo Camila Vallejos, que está relacionada justo con los temas que tienen que ver con comunicación, para conocer su opinión respecto a este proyecto. No sé si ustedes quisieran incluir otros invitados o invitadas. Podría ser colegio periodista, diputado. Presidente, sí, justamente estaba pensando quiénes podrían aportar en esto y definitivamente alguien del mundo del colegio periodista me parece bien. Es un tema mucho más profundo, sí, mucho más largo, porque la verdad, y bien contingente también. Por ahí estuve leyendo unos proyectos que justamente estaban como llevando esto, porque hoy día en los medios digitales también hay mucha de parte del mismo género contra las mujeres. Entonces había leído también en una de esas que podíamos traer para acá un proyecto que vi. Lo voy a buscar porque entre tantas cosas que uno lee de repente no se acuerda de dónde está, pero justamente que era para proteger a las mujeres, ¿no es cierto?, de esta cosa que no sé cómo le llaman, el famoso hate, pero un montón de cosas que es en contra de la mujer. Sería bueno a través del colegio periodista. Quiero ver otra más. No sé si podría después, sí, claro, a través del chat le podría entregar la información de quién más podríamos invitar, ¿les parece? Gracias, presidente. Ningún problema, también se puede ver si alguien tiene alguna sugerencia, ¿no? Durante la semana la puede hacer llegar, ojalá, antes estábamos miércoles, desde el día viernes, ojalá para que también los invitados se programen para poder estar en esta sesión. Diputada Mix, tiene la palabra. Lejos. Presidente, yo tengo una preocupación, no una iniciativa de ley, pero sí un tema que hace muchos años vengo mirando, vengo observando y a propósito de un dictamen de la Contraloría que obliga a las corporaciones culturales, ¿verdad?, a someterse a las reglas de las compras públicas, del mercado público. Creo que sería importante poder escuchar al Contralor. ¿Por qué lo digo? Porque creo que es un debate que nosotros tenemos que dar. Desde que en este país, hace alrededor de 12 años, 13 años atrás, incluso más, se empezó a hablar de la industria cultural, se fue cambiando el foco del trabajo que tenía que desarrollar no solo el ministerio, sino que también los equipos de cultura municipales. Y se fue obligando en la práctica a todos los municipios a levantar estas figuras de corporaciones culturales que han sido hasta el día de hoy, más allá de que siempre cuando uno les pregunta qué es lo valioso de haber creado una corporación cultural, siempre el argumento final es que tiene menos burocracia, pero finalmente esa menos burocracia lo que ha significado en la práctica es mucha filtración de recursos, poco control, y hemos visto cómo a través de esa figura se han generado muchos casos de corrupción. Y creo que es un tema que también nos tiene que preocupar como comisión. Yo me vine a esta comisión precisamente pensando en que era necesario empezar a debatir temas que son también importantes en esa línea. Creo que sería bueno conocer el dictamen de la Contraloría y también generar un debate respecto de si es necesario o no esa figura para ser la administradora de la cultura, cuando en la práctica también los municipios pueden ser receptores de donaciones a través de la Ley de Donaciones Culturales. Eso, presidente, creo que no es una ley, no es en ese ámbito, pero creo que los debates también los tenemos que generar acá, en el afán de aportar y mejorar, no solo proteger también los recursos que se destinan al ámbito de la cultura, sino que vemos con preocupación como todos los días nos vamos enterando de este tipo de filtraciones de recursos que terminan quedando en bolsillos de unos pocos y dejando a la cultura más pobre de lo que está. Eso, presidente. Sí. Gracias, diputada. Usted toca un tema que está, como usted bien dice, efectivamente generando la preocupación de las corporaciones culturales, porque claro, en estricto rigor lo que estaría ocurriendo es que tienen menos recursos para generar más programación y a la vez también menos recursos para las y los artistas, ¿no? Esa es básicamente la preocupación que tienen las corporaciones, según lo que he entendido yo, respecto a este dictamen de Contraloría. Claro. Claro. Yo estoy en contra del funcionamiento de las corporaciones, entonces claro. Yo creo que esos debates quedan... Claro, porque las corporaciones efectivamente están con una... Ok. Entonces, yo lo que sugiero es que hoy día es 4, que en la sesión del 18 vamos a abordar esto como primer punto, porque la del 11, que es la próxima sesión, ya acordamos votar humedales,
y luego el debate efectivamente del proyecto que tiene que ver con redes sociales, que es un debate bastante profundo, como dice el diputado tuiteado, porque hoy día tenemos a ministra invitada, colegio periodista, sería bueno también que venga el mundo de la academia, porque esto es un tema bastante complejo, porque estamos de acuerdo con las libertades de expresión, entonces hay que ver bien, efectivamente este proyecto está en una línea muy delgada, pero que efectivamente hay otros países que han tenido legislaciones, por ejemplo, fake news, respecto al acoso, serie de cosas también que ocurren en red. Entonces yo propondría que el 18 podamos partir en ese punto con la preocupación que usted tiene para citar al Contralor en esa fecha. Diputada. Me tengo que ir corriendo a Hacienda, finalmente a Sí. las 9:30. Pero es que es un tema que me preocupa y no lo quiero apurar, eso le quiero decir, Ok. que para mí es más que un punto. Creo Ok. que tenemos que escuchar a la Contraloría, pero también a la ministra respecto de eso, analizar la ley de donaciones culturales, revisemos la estructura y la política pública de cultura. Perfecto. De verdad que creo que es importante, porque hay un montón de organizaciones sociales, culturales, territoriales, donde no les llegan los recursos, porque quedan en la mitad del camino, porque finalmente esta ley de donaciones y los fondos y etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, después de una cantidad de años que han pasado, siempre son los mismos receptores. Escuchábamos al inicio, en las primeras exposiciones de esta comisión, fundaciones como Santiago Mil, que uno puede valorar el trabajo que han hecho, pero efectivamente siempre les llegan recursos y hay en desmedro de otros que debieran llegarles. Yo creo que es necesario empezar a revisar qué pasa y qué pasa con ello, y cuál es la postura que tiene hoy día el Ministerio. Entonces Ok. creo que son debates No, ok. políticos que espero que nos Comprendo. podamos dar. Ok, Eso, comprendo. presidente, gracias. Sí, yo ahí dentro de ese punto me parece bien lo que plantea la diputada, que tiene que ver algo también con lo que comentaba la ministra en la primera sesión, que tiene relación con los fondos que son concursables, los que no, los que se están entregando de forma directa. Yo entiendo que hay algunas instituciones como Fundación Amil, Balmaceda Arte Joven, el GAM, que ellos tienen efectivamente dentro del presupuesto, que nos va a tocar discutirlo, estimadas colegas, en quienes quieran estar, porque el presupuesto, además esta discusión pasa por Hacienda, de los presupuestos que son de asignaciones directas. Nosotros hemos intentado que algunas instituciones en regiones tengan también un apoyo más permanente, no lo hemos logrado, pues ya la ministra tiene una mirada, que tiendo a pensar que puede cambiar ciertas cosas, y yo, tomando la sugerencia de la diputada Mix, también, de nuevo, como repito, soy presidente circunstancial, me gustaría que la presidenta defina una fecha en torno a cuándo podemos dar este debate y comenzar con estos dos proyectos. Primero, como decía aquí, el de humedales, que es muy breve, es un artículo, que vengan los invitados y lo votamos en la misma sesión para dar paso a este otro proyecto que es bastante más profundo. Yo creo que este debate hay que darlo, el tema efectivamente de la difusión de contenido en plataformas digitales y redes sociales. ¿Eso? ¿Acordado? No habiendo más. Varios fue al principio, pero si quiere, no hay problema, tenemos tiempo, le doy la palabra para varios, no hay problema. Presidente, en la primera sesión que tuvimos acá, solicité si podíamos recibir al director de la Escuela y de las Artes y las Tecnologías de Maipú, en donde tenemos niños con habilidades diferentes. Son jóvenes artistas que no tienen la cabida en esta sociedad por tener talentos diferentes. Por ejemplo, hablaba de si podíamos unir la Comisión de Cultura con la de Educación, porque ellos no están acreditados, llevan 9 años en donde tienen que pasar de una forma rápida los contenidos que están establecidos en la educación, y cuando dan sus pruebas para poder pasar de curso, repiten. Entonces, hoy esos niños se sienten en el abandono y están esperando que alguien se preocupe por ellos. Estamos hablando que tenemos una sociedad violenta, una sociedad que se está transformando en algo que no queremos, pero tampoco estamos apoyando a quien tiene habilidades diferentes. Creo que la sociedad la construimos todos, y es por eso que hoy vuelvo a solicitar que pueda exponer el director de ese colegio, en donde podamos tener una mesa mixta, educación con cultura, y dar solución a estos nuevos procesos educativos, porque los niños hoy nacen diferentes, nacen ambientalistas, nacen con sus habilidades concretas que quieren desarrollar. Eso, presidente. Gracias, diputada. Yo sugeriría que el día 18, el primer tiempo de la sesión, pueda ser invitado el director
y ver en esa sesión cómo seguimos avanzando para pedir, por ejemplo, una sesión en conjunto para abordar solo este tema, porque queremos unirlo con otras temáticas también para tener una comisión como con ambas, mixta, claro. Diputada. Sí, solo una sugerencia. Me imagino que no es el único colegio que se encuentra en esta circunstancia, entonces sería bueno hacer un catastro de todos los liceos artísticos, los cuales también podamos tener algunas entrevistas previas, y en eso yo también me puedo ofrecer. Soy parte integrante de la Comisión de Educación para poder también presentar una propuesta mucho más contundente el día 18 y así también ver alguna sesión, o sea, alguna comisión mixta. Perfecto, entonces el 18. Invitamos al director y la diputada nos haría una presentación respecto de qué otros colegios están en la misma situación. Claro. Diputado. Bueno, respecto al tema de la educación artística propiamente tal, como colegios, tengo la experiencia personal que al menos 2 de mis hijos estudian en una escuela artística en la ciudad de Temuco. La verdad que un proyecto maravilloso, muy lindo, y creo que sería importante catastrar cuántas de estas escuelas o colegios artísticos tenemos en nuestro país y cuál es el nivel de infraestructura y equipamiento que hoy día tienen. Voy apuntando específicamente a la calidad y que no solamente nos quedemos en los nombres de escuelas artísticas, sino que efectivamente puedan ser semilleros estos colegios, más aún cuando vienen del sistema público. De pronto poder oficiar a los distintos municipios del país para hacer un levantamiento de cuántos colegios artísticos son los que tenemos, cuál es la infraestructura con la que cuentan, la cantidad de alumnos que tienen y cuál es el nivel de equipamiento y, a fin de cuentas, el financiamiento, si está 100% garantizado o no, o tienen problemas, porque son generalmente de administración municipal, son servicios traspasados. Hay casos excepcionales, me imagino, y no sé si ya estarán administrando los servicios locales de educación, algunos casos o no, pero hacer un levantamiento, porque sería muy importante que como comisión pudiésemos ir a apoyar a aquellos colegios que son los semilleros finalmente. Sí, sí. Diputado, entonces tomamos el acuerdo de poder hacer el oficio que usted indica a los municipios, para ver para que nos respondan efectivamente respecto al caso a caso, y también yo sumaría en este caso al Ministerio de Educación, porque entiendo, para que también y poder contrastar la información. Y entonces, como decía, el día 18, entonces en la primera parte poder recibir a sus invitados. Bueno, vamos a tener una sesión entre medio para poder también sugerir abordar este tema, que también es tan importante como también lo que decía la diputada Mix con la temática anterior. Así que, ¿les parece? Entonces, ¿está acordado eso? ¿Se acuerda? La respuesta de los municipios tienen que leerla a los diputados y ellos hacer su catastro de ¿cómo le diría? Su levantamiento. Sí, claro, bueno, cuando llega acá efectivamente la información se le envía a cada uno de los diputados a esta comisión cada vez que vaya llegando uno de los oficios. Yo, hace solo experiencia personal, nosotros preguntamos sobre los planes, por ejemplo, que estaban haciendo los municipios con residuos de basura. Claro, nos llegaron de los 360 y tantos, nos llegaron 100. Pero de eso recogimos la información y levantamos las mejores experiencias para tratar de replicarlas en nuestro distrito. Así que bueno, con eso se parte. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.